Padre, cuando tenía 10 años, él había ingresado este Chincana, como más o menos como 100 metros. Entonces, que él ha visto que era construida gradas o con piedras talladas, que los incas que trabajaban. Entonces, lo que entró él casi más o menos como 100 metros, pero seguía más al fondo el camino. Entonces, eso es lo que mi padre que me ha contado. Ahorita tiene ya casi cerca de 90 años. En este lugar existiría una chincana, ¿no? En donde el ingreso y la salida sería en la ciudad del Cusco, según versiones de nuestros abuelos, ¿no? Por esa razón, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Puno, se viene ya elaborando el estudio para poder ya ¿no? invitar a especialistas, en este caso arqueólogos, antropólogos, para que puedan hacer este trabajo con bastante cuidado y convertirlo en un atractivo turístico más, teniendo en consideración de que como destino turístico también tenemos exigencia de parte del mercado regional, nacional e internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa y tenemos hoy día una novedad muy interesante para compartir y para ello este panel de lujo que, bueno, vamos a comenzar presentándolos. Para empezar tenemos a la doctora Elisa Blas. Seguramente ustedes siguen el canal, seguramente han visto el UFOrum y justo ella tuvo oportunidad de presentar varias oportunidades, unos trabajos muy interesantes sobre todo el mundo subterráneo, las culturas desaparecidas. Y bueno, también nos encontramos con Giacomo Renato Longato. Ustedes lo conocen porque él tiene un canal de YouTube, ha estado con algunos descubrimientos muy interesantes, publicando también sobre las culturas ancestrales peruanas. Es escritor también de un libro del cual vamos a hablar, El mensaje de los Andes. Y bueno, Giacomo o Renato, junto con la doctora Elisa, han empezado a emitir unos videos muy interesantes, ¿no? En conjunto. Entonces nos van a hablar de eso y a la vez vamos a conversar sobre esta noticia de hace poco menos de una semana, poco menos o poco más, sobre que se habría descubierto una chincana, se va a habilitar una chincana en la isla de Amantani y que probablemente, y según la información que está en los libros, ¿no? En uno de los libros de Renato, esta chincana se introduce al fondo, introduce al lago Titicaca, increíble, ¿no? Increíble, y esta noticia ya salió, o sea, es algo oficial, la fuente es La República, así que bienvenidos a ambos. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar junto con todos tus suscriptores y ¿qué más? Acompañado de Giacomo, que es con el que he estado con esta aventura de investigaciones en Cusco y todo lo que es referente a nuestras culturas ancestrales, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Ya, como querido amigo. Claro que Renato. Sí, siguiendo lo que dice Elisa Blas, justamente nos encontramos y coordinamos para hacer todos estos series de viajes que fue muy intenso, principalmente en el Cusco, con toda la logística, ¿no? Y quiero decir que prácticamente Elisa se encargó de la parte logística, porque para viajar no es tan fácil, se ven los videos, tú sabes muy bien eso, hay que hacer transporte, viaje, y yo no vengo de Lima, vengo de Los Ángeles, prácticamente, o sea, no vengo de la vuelta de la esquina. Pues todo tenía que salir perfecto, y hicimos un gran esfuerzo, y espero que todos estos videos pues hayan gustado mucho a la gente, en el cual nosotros nos abocamos a lo que viene a ser los auténticos enigmas del Imperio Inca, de arquitectura inca, y la presencia de una fórmula que era que se crea un mito, pero que está en la memoria popular, conocido como un superconcreto andino, que es una serie de fórmulas de plantas, de extracto de plantas que pueden prácticamente derretir, entre comillas, la piedra y convertir en un concreto. Y justamente, ya que nos hablas de la chincana de Amantani, este túnel, ¿no? Justamente aquí tengo el libro, El mensaje de los Andes.
Aquí estoy yo atrás, que ya ni me reconozco. ¿En qué año se publica este libro? Se publica en el año 92. 92. Es un ensayo, prácticamente es un ensayo en el cual yo hago un recuento del por qué diversos grupos espirituales, místicos y toda la gente que iba, y comenzó a llegar mucha gente al Perú en esas épocas, porque había un llamado. Entonces se desarrolló una nueva rama de turismo no tradicional, que es la llamada de turismo, popularmente se dice mágico esotérico, que tiene que ver con los chamanes, tiene que ver pues buscando lugares donde hay hotspots, donde hay ovnis, y también lo que tiene que ver con antiguas civilizaciones desaparecidas, ¿no? Entonces, en eso fue que tuve la oportunidad de estar en Amantaní, tal como lo he dicho en mi página de Facebook, lo compartí con Elisa, y ahí confirmaba que del año ya 91, porque fue publicado en 92, el gobernador de la isla ciertamente me llevó al lugar exacto donde se encuentra, en una especie de piedra tapada que pasa desapercibida, muy cerca de la plaza de armas o el centro vendría a ser la isla, y en las cuales las escaleras que descienden y ingresan a las gélidas aguas de ¿cómo se llama esto? De Amantaní. Ese es el muro parcial, está medio destruido. En la zona, a la espalda de eso, ha habido una casa destruida, en la cual servía de escuelita, de comisaría, de todo, pero simplemente quedó abandonada, ¿no? Entonces es un lugar bastante magnético, porque tuve la oportunidad, para ya abreviar y no tomar mucho tiempo, de hacer dowsing, esas barras de dowsing que sirven para medir la zona de magnetismo local y todo. Realmente las barras se volvieron locas, como relojes así, de agujas de reloj, que iban en sentido horario y antihorario, y exactamente en esa zona, donde está el señor, a un costado está en el suelo la entrada a la Chincana. Y pude conversar con un testigo que ingresó cuando era muy joven, ya un señor pescador de la época de la isla, en el cual me dijo que él logró ingresar y veía como del techo de las zonas empedrada, todo ese túnel, esa chincana, goteaba el agua, ¿no? Entonces eso ya se sabía, y finalmente ya oficialmente se confirma que es verdad que existen las chincanas, y que también dicen que esto puede llevar hacia otras partes, de ser Cusco, de ser también Lima, y termina pues hasta la lejana y misteriosa Cueva de los Tallos en Ecuador. Claro, y bueno, agradecerle también a Débora Goldstern, quien es una investigadora argentina, también, bueno, muy conocida, muy reconocida por varias obras que ha escrito, y también porque dirige y hace algunos artículos interesantes en varias páginas web y en la suya propia, y de Crónica Subterránea, ¿no? Y bueno, ella justo nos pasó, creo que también te pasó a ti la noticia, también supongo, les pasó la noticia esta de la República. Sí, pero ¿no? sí, ella como buena investigadora ya tendría también, ahí mismo salió la noticia y ella lo tenía, ¿no? Sí, buen dato por compartirlo con nosotros. Y bueno, sé que, por ejemplo, tú, Elisa, eres amiga de ella, ¿no? O sea, siempre conversan o están ahí. Sí, a mí me encanta me encanta su trabajo, siempre conversamos sobre ello, y es increíble, ¿no? Todo el esfuerzo que a veces no se ve delante de la pantalla, pero atrás de la pantalla hay mucha investigación, mucha lectura y muchas horas también que le quitamos al sueño para poder investigar un poco más, ¿no? Renato, cuéntame, según esta información que tú recogiste entonces en el año 92, ya en la isla, o sea, siempre se supo que este lugar existía. Ahora, ¿por qué crees que se demoró tanto, no? Mira, estamos ya 2020, ¿no? Han pasado cuántos años. ¿Y por qué tanto tiempo para rehabilitarlo, para aceptar esto? ¿Qué crees que pasó aquí? Depende de las autoridades, depende de la comunidad. Recuerde que allí, obviamente en la zona andina, especialmente en la isla, es una comunidad. Son comunidades, son distintos barrios dentro, sectores dentro de una isla, y allí se dirige todo por asamblea. No es un totum factotum que dice mañana quiero que se haga esto. Entonces, y también porque lo ve muy natural y quizás ya la gente lo olvidó y no le tomó la importancia. A veces con el tiempo y las cosas pasan, podemos tener tesoros frente a nosotros, pero hay otras cosas pues que nos distraen al día a día y que son más importantes, y que eso lo dejan de lado, porque lo ven tan natural,
tan natural y ahí se lo deja. Incluso ya como cuando estuvimos en Puno, estuvimos en la puerta de Amarumuru y a la espalda cuando encontramos este dibujo extraño con nuestro amigo Sócrates, que era un poblador de la zona, abajo, casi abajo de esa zona hay un hueco, ¿no? Como que se entra, una entrada, ¿no? Y él nos decía que él sabe ya desde hace mucho tiempo que por ahí es un ingreso, y justamente nos dibujó la forma en que los túneles estarían yendo para varios lugares. Nos decía, esto se va a Cusco y para este lado se va hasta Tiahuanaco. Entonces yo creo que ya esto se sabe. Lo que pasa es que es muy difícil porque es como cuando decía Platón que la Atlántida existe y todos decían no, pero es un mito. Entonces muchas cosas que antes se creían mito, ahora nos estamos dando cuenta de que son realidad, ¿no? Entonces yo creo que esta noticia es la primera de muchas más que van a salir a la luz. Mira, Sócrates, ¿no? Los guió y mira, Platón ya hablaba. Fue chistosísimo. Claro, Platón ya hablaba de esto, pero no solamente Platón, sino que antes de Platón claro. ya habían muchos otros sabios más que sabían de... Y modernamente, ¿no? Otra persona muy interesante que cuenta algunas experiencias súper extrañas es el amigo Antonio Portugal Albizuri, ¿no? Que él creo que tiene uno de los videos más interesantes del último tiempo, ¿no? Donde también da como una experiencia que confirmaría que hay chincanas, digamos, ya en la zona de Bolivia. Sobre todo ellos dicen, ¿no? Que los bolivianos, de que allí es donde se concentra la mayor cantidad de chincanas, ¿no? Pero, lógicamente, Perú, Bolivia han sido uno, así que toda esa zona, el altiplano en sí, ¿no? Tendría muchas de estas chincanas. Claro, en verdad hay muchas chincanas más, Rafael. Lo que pasa es que hay poca gente interesada en investigar esto. Muy bien has dicho tú, el tan reconocido Antonio es un amante de su cultura y él investiga mucho y ha tenido, como tú dices, muchas experiencias. Pero a la vez también de repente hay investigadores anónimos que saben de otras chincanas más, otras entradas más, y de repente por temor a que la gente no le crea, no lo dicen. Si me dejas un minuto comentarte una experiencia que yo tuve, estuve hace aproximadamente 10 años, le comentaba allá como una vez. Por favor, atención amigos, especial para Rafael y a todos los suscriptores, lo que va a contar Elisa. La primera vez que voy a decir, sí. Escuchen esto con atención porque esto es real, 200%. Por favor, Elisa, continúa, esto está interesantísimo. Sí, como te decía, es increíble, ¿no? Que a veces nos aventuramos a conocer nuevas zonas, nuevos lugares, nos llaman, nos atraen, qué sé yo, no es el magnetismo o la zona misma nos invita a investigar. Que yo estuve hace muchos años muy tentada en ir a la zona del Callejón de Conchucos. Y es una zona muy poco explorada, donde mi madre siempre dice, esa zona es donde el diablo olvidó su poncho, como así decirlo, ¿no? Porque es tan alejada que nadie lo conoce. Estuve explorando una zona pero para empezar, yo estaba en un poblado, pero tenía que ir al siguiente poblado donde me dijeron que había unos túneles, unas cuevas. Pero lamentablemente no había transporte para allá. Entonces me decían, tendrías que ir caminando o en caballo, y ahí nadie tenía caballo en ese momento, y caminando eran como 3 horas o 4, y la ida y la regresada caminando, no podía yo regresar sin que ya pierda la luz, ¿no? del día. Y tuve la suerte de que un señor que tenía su camión que llevaba tejas hacia el otro poblado, me dijo, si quiere ir, suba arriba de la tolva, y subí arriba de la tolva. Fue toda una aventura. Llegué al lugar felizmente sana y salva, porque hay unos cañones que son increíbles, que parece que se va a caer. Y bueno, lo que encontré fue una cueva que ya me decían los pobladores que una vez intentaron entrar un grupo de locales con linternas y acompañados eran 9, 10 personas. Y dice que ya hay un punto donde que en esa cueva se dividen muchos pasajes, y dice que ellos sintieron una especie de temor, y no ahogamiento, porque dice que sí podían respirar, pero ya es tan oscuro que ya ni las linternas alumbran y ya no se ven ni el uno con el otro. E incluso esto es bien cierto, porque incluso en la chincana de Cusco, de Sacsayhuaman, ya como puede decir, con nuestra linterna no podíamos ver ni siquiera nuestras narices, ¿no? Entonces,
esos lugares, y salí en esa cueva, está tapada por la vegetación y hay una roca al costado, y ahí mismo se puede ver también un camino inca, o sea que todavía persiste, ¿no? Un Capac Ñac. Entonces quiere decir que ha habido la comunicación, no solamente está en los sitios estratégicos que sabemos que es Puno, Cusco, sino que está alrededor de todo el Perú. Y esta es una prueba, ¿no? Yo no pude entrar porque no tenía el equipo suficiente y nadie me quería acompañar. Ancash sí, fue eso, sí, en Ancash. Y lamentablemente nadie me quería acompañar, ¿no? Pero tengo la promesa aún de regresar, eso fue hace 10 años, tengo unas fotos que ya las va a poner acá Rafael seguramente cuando te las dé. Y sí, es la verificación de que no necesitamos que un diario te diga, ¿sabes qué? Existe, porque en realidad sí existen. Gente sabe, gente ha ido, conoce, verifica. Lo que pasa es que necesitamos la confirmación oficial a veces para darnos cuenta de que las cosas están más cerca de lo que pensamos. Claro, ahora no sé si podrían hacer la diferencia entre lo que es una chincana, lo que es una cueva, ¿no? Y cómo estas, porque claro, podrían ser simplemente cuevas o son recintos colapsados o algo, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de que realmente, cuál es la importancia de una chincana? ¿Qué es lo que representa? Una chincana es un escondite, una cueva, ¿no? ¿Por qué hacían estas cuevas? Y estas chincanas, ojo, que comunican en un pasado muy, muy, muy atrás, podríamos decir hasta antediluviano. Estas chincanas conectaban no solamente acá en el Perú, sino que estas comunicaciones ya serían a nivel global, ¿no? Hay un grupo de expertos que, por ejemplo, estuvieron mapeando todo el globo y han puesto puntos donde se encontrarían esos túneles que conectarían a todo el mundo, inclusive túneles subacuáticos, ¿no? Uno de esos grupos de investigación es el grupo Vanguardia, que tiene ya mapeado dónde están los puntos de ingreso a la chincana y donde que aparece en nuestro país, aparece muchas zonas que ya conocemos y zonas que también a veces se pensaba de que no había nada de esto. Y también incluso hay dos mapas, ¿no? Que ya han estudiado y han mapeado todas las zonas donde que existen estas chincanas, porque ya lo han verificado con ya artefactos de última generación, ¿no? Pero pienso yo que vendría a ser una comunicación y a la vez comunicación, sí, entre varias culturas, pero también como resguardo, porque tú sabes que los cataclismos han sucedido en la Tierra por muchos años. Entonces estos cataclismos, estas personas no eran, como se dicen, primitivos, ¿no? Ya sabían de la existencia de este tipo de cataclismos y tendrían cómo resguardarse. Entonces muchas de repente tenemos ya incluso genes de estos antepasados que se salvaron y luego surgieron de la tierra luego de pasado el cataclismo, ¿no? ¿Por qué es importante, digamos, encontrar una chincana en una isla, ¿no? Porque generalmente sí se comenta que en diversas partes del Perú podrían haber chincanas, pero ya hablar como que de una chincana en una isla y como lo que tú dices, ¿no, Renato? Que en tu libro, ¿no? Y que te comentaban de que avanzaba 100 metros o un poco más y de pronto el ambiente cambiaba, era medio húmedo, goteaba, o sea, eso te dice que estas chincanas irían hacia el interior o subterráneamente, claro, al lago Titicaca. ¿Quiénes la hicieron? ¿Cuál es la importancia de encontrar una chincana en una isla, no? Esa es una muy buena pregunta. Hablando ya sobre los túneles hechos, o sea, la mano del hombre, que de acuerdo a la formación geológica de los Andes se formaron bolsas de aire que forman esas cavernas y cavidades naturales, ¿no? Al enfriarse quedan allí, pero fueron acondicionadas por la mano humana, fueron acondicionadas por estos anónimos arquitectos que las utilizaron, las extendieron y formaron eso. Entonces ahí la diferencia, escogieron las mejores, pudieron trabajar la piedra al interior, que es toda una proeza, con las herramientas, si nos pensamos, ¿no? Herramientas entre comillas de la época, y poder dirigir túneles que conectaban de un lugar a otro. Ahora bien, en la zona de Bolivia, como tú has mencionado, que Bolivia, todo el Alto Perú, antiguamente era una sola región, un país hermano Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte en Bolivia inclusive en las cuales hay restos de cultura tiahuanaco sumergidos. Por lo tanto, el suelo colapsó, se llenó de agua y quedaron los restos allí. ¿Esto cuándo ocurrió? No hay ninguna tradición oral que nos diga de eso. Ocurrió hace, quizás más allá del tiempo histórico, no lo podemos decir. Y el argentino Federico Quirbus, con K, Quirbus,
que ya falleció, un gran explorador argentino, un hombre de aventura. Ese señor logró bucear en la zona del lago Titicaca y con las cámaras de la época tomar fotografías de muros incas sumergidos, cubiertos por las algas, cubiertos por ese moho verde típico de lo que viene a ser la parte, ¿no?, de los lagos. Entonces, ¿cómo eso quedó así? ¿Cómo se sumergió y se llenó de agua? ¿En qué momento hubo un desastre natural? La única forma, un gran terremoto, un desembalse que cambió y niveló el lago. El lago es como un mar, es el más alto a nivel del mundo, no tiene otro parangón. Entonces, si esas chincanas están conectadas, es porque hubo algo en las cuales tenía el hombre que prevalecer frente a grandes desastres naturales y quizás hasta sobrevivir. Entonces, la leyenda de los hermanos Ayar, que eran 4 hombres, 4 mujeres, y aparte Manco Cápac como paralelo, dicen, ¿no?, salieron y comenzaron a educar héroes civilizadores. Pero cuando salieron ¿de dónde? Salieron pues de una zona subterránea, una zona debajo, ¿no? Se llama Ucupacha, que le dicen en la cosmovisión andina. Y para finalizar, tuve la oportunidad de conocer al señor Bazán Serván Parangyipé, el maestro del fuego sagrado Agni Hotra, a principios de los 90, que también lo menciono en mi libro, donde estuvo alojado en la casa de mi querida amiga María Esther Sanata, en el Callao. Este señor llegó al Perú a hacer rituales del fuego sagrado Agni Hotra en el Cusco, porque así le había dicho su maestro. Viajó de la India, llegó al Perú y me dijo, tengo que activar los eternales. Es lo que yo recuerdo que me dijo. Y cuando yo le dije, ¿por qué hace usted en lugares específicos? Que él había seguido un mapa que le había dejado, las ubicaciones exactas le había dejado su maestro, que él había llegado. Y él me dijo, no, es que nuestros antiguos sabios llegaban aquí y se comunicaban también con el Cusco. Le dije, ¿y cómo? Bueno, hace miles de años. ¿Y cómo? Por los túneles, me decía. Entonces yo no me puedo olvidar de eso. No me puedo olvidar de eso porque fui llamado. Después de escuchar una conferencia, mi amiga María Esther Sanata se comunicó conmigo y me dijo, el maestro Bazán Parangyipé quiere hablar contigo en privado. Y yo llegué, después de haber tenido una reunión 2 o 3 días más tarde, acepté, llegué, me dijo, apaga la grabadora, lo que te voy a decir es para ti. Y así fue como queda, o sea, queda como anécdota, pero es lo que yo viví. Y el señor Serván Parangyipé lamentablemente ya falleció, es el gran que hizo conocer el fuego sagrado en Inhotra, pero no me puedo olvidar que dijo, nuestros sabios, nuestros reyes se podían comunicar. La India está al otro lado del planeta, amigo. Entonces, ¿está mintiendo? Llegó a él a hacer todo esto porque simplemente quería, si primera vez que llega al Perú. Entonces, estas cosas, como dijo Elisa, bien ha dicho, que quedan en el mito, que quedan en las historias, que se rompió una vasija y cayó un líquido y justo cayó sobre la piedra. Siempre se repite el mismo patrón. Alguien encontró y vertió la piedra y así queda, porque es una memoria colectiva, es real, y esta es la época en la cual todo esto se va como un dique, va a reventar, va a salir y todo el mundo se va a conocer todo esto que pensamos que es mito, vuelve a la realidad. Exacto. Y quería acotar un minuto de lo que dijo Giacomo, ¿no?, que decía que había esta conexión entre la India y Perú a través de túneles. Suena disparatado para muchos, de repente para los que están escuchando también, pero les tengo de repente una novedad, o de repente algunos ya lo saben. En las cuevas de Ellora, especialmente en el Kailash, que son un grupo de cuevas a lo largo, son más de 40 cuevas, entre ellas la principal es la Kailash, que está ese templo está hecho pues sobre roca maciza y hasta ahorita no se sabe la construcción, ¿no? También esa es otra cosa muy interesante que vamos a explorar. Pero dentro de esa cueva de Kailash se han encontrado túneles subterráneos. Y te voy a enviar las fotos, Rafa, para que lo pongas. No es 1 ni 2. A lo largo de todo el complejo de las cuevas de Ellora, o sea, son cuevas, pero debajo de esas cuevas hay túneles subterráneos, donde, como una anécdota, te cuento que se dice que había un turista que en una de esas cuevas que son como, ¿tú has visto las de este grupo de montículos en Turquía, de casas que son subterráneas? ¿Cómo se llama? ¿Giacomo? Tienen
cuando tienes una cavidad subterránea, tienes también unos túneles de ventilación, porque si no, ¿cómo Claro. vas a tener, ¿no?, este oxígeno debajo claro, de la ya. tierra? Entonces, no solamente se han encontrado los ingresos de túneles subterráneos, sino también de esos canales de ventilación. Y esos canales de ventilación son tan profundos que a un señor que se le cayó la llave, que estaba en ese complejo y entró un poquito más allá de lo que debería ir un turista promedio, nunca pudo encontrar las llaves de su auto porque es tan profundo que puedas meter el fierro que puedas para poderlo jalar, no se puede. Entonces han encontrado 40 metros, lo que pudieron llegar es 40 metros, sigue un desnivel y después es tan profundo que no llegan a escuchar dónde cae la piedra, ¿no?, que tiran para ver hasta dónde va a ser, y no han podido llegar más abajo. Y eso lo han encontrado en varios sitios de todo lo que es el complejo de las cuevas de Ellora. Derinkuyu es en Turquía, lo que mencionabas hace un rato. Derinkuyu, justamente, ¿no? Eso tiene sus canales de ventilación. Igualmente también tiene canales de ventilación estos túneles que se han encontrado y que seguramente la gente, los pobladores ya lo sabrían, igual de lo que pasa acá en el Perú, que la gente sabe, te cuenta, los pobladores, pero no, muchas veces nosotros necesitamos la noticia, que lo oficialicen, que esté en un noticiero o que esté en un periódico, pero no existe, y muy probable que lo que le comentaron allá, como que este maestro le decía que había una conexión subterránea, tiene mucho que ver con esto, ¿no?, que han encontrado esos túneles subterráneos en Ellora, posiblemente sean los que conecten con el Perú, ¿no?, con los que nos comentaba Giacomo. Y uno dice, ¿y dónde están las herramientas, no? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué cultura las hizo? ¿Por qué esa información no está ni siquiera en la oralidad, no? Si no está ni siquiera en la oralidad, debe ser mucho más antiguo. De repente eso es lo que nos confunde más, ¿no? Lo que nos impresiona más, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, Santiago Agurto Calvo, que fue uno de los grandes ingenieros, que fue director de la UNI en el Perú y que fue un gran planificador de viviendas, también un gran profesor, él decía que cuando se investigue el subsuelo del Cusco se van a encontrar muchas otras respuestas. Justamente por la plaza de armas del Cusco existe se ha fraccionado la tierra, existe prácticamente digamos, entre comillas, una cortadura en la tierra, que es una falla geológica. Toda esa zona de esas cuevas es que también se pueden haber aprovechado por los antiguos y desaparecidos arquitectos. Ahora, este tipo de herramienta, que quien habla sobre eso, el primero en hablar sobre eso oficialmente, obviamente, como dice Elisa, si no es oficialmente la gente no cree, es el arquitecto franco-suizo Jean-Pierre Prosen. Jean-Pierre Prosen habla de arquitectura inca en Ollantaytambo y habla también sobre Pumapunku Tiahuanaco. Y él dice mismo, no se han encontrado, trato de apelar mi memoria, dice, de estas herramientas, aún no halladas por la arqueología, no se han podido encontrar, pero son capaces de hacer cortes milimétricos en granito andesita. Y nosotros hicimos un par de viajes y de visitas, de prácticamente 2 días enteros, ¿ya? A Ollantaytambo con Elisa, y en la zona donde él es más rico realmente. Todo Ollantaytambo es hermoso, pero la entrada hacia la mano derecha es Incamisana. Es el lugar donde están en los videos confirmado, y hasta encontramos un sitio en el cual hay una piedra que parece 2 bloques, pero es una piedra con corte falso, y están los cortes romboides que están en el Incamisana, que solamente se pueden ver de arriba hacia abajo porque están a una altura prácticamente como de 3 metros, hay que treparse. Dentro de esos cortes romboides, ya, como de unos media pulgada, en el interior existen cortes fallidos milimétricos. ¿Eso qué herramienta lo hace? Para hacer un raspado con una sierra de acero necesitas mucha fricción. En la piedra tienes que echar agua, se pulveriza la piedra, puedes hacerlo, pero tiene que ser una fricción tal, porque si no la sierra se revienta. Por la fricción se calienta y se revienta, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo era ese líquido que podía ablandar la superficie de la piedra y ir raspando suavemente? Y se le fue el error humano, esos cortes milimétricos, y así ver esos cortes cuadrangulares, prácticamente como si fuese un queso que lo han retirado de cuajo. Y justamente como anécdota, que estaba ahí Elisa, conocimos a un escultor belga allí en pleno filmación, porque la gente nos seguía también,
La gente nos veía filmando, tomando fotos, nos seguía. Inclusive hasta hice un poco de guía de turismo, le di una charla a un grupo de turistas. El guía me dio la palabra. Pero el señor me dijo, mire, esto se ha hecho de arriba hacia abajo y el corte, porque yo soy escultor. Para hacer ese corte y extracción, que vendría a ser como una losa enorme de piedra de cuajo, dijo, no sé cómo han hecho la corte en la parte de atrás, pero eso es altamente difícil como escultor. O sea, Claro. necesita una investigación multidisciplinaria, geólogos, arquitectos, ingenieros y expertos en herramientas sofisticadas o de alta tecnología, capaces de poder cortar el granito de cita como si fuese un queso fundido, amigas. Y estamos hablando de una parte exterior, ¿no? Imagínense cómo harían para hacer las cuevas, que es otro misterio más grande, ¿no? O sea, afuera trabajas con tanto esfuerzo y haces todo esto, pero cómo haces todo un túnel y aprovechas las partes naturales y haces túneles que conectan con tantas culturas, ¿no? Claro, o sea, y lo que dice Elisa, tiene que tener ductos de aire. Tiene que tener ductos de aire. Si no tienes ductos de aire, la gente simplemente se enferma, ¿no? Y prácticamente pues tiene problemas pulmonares, no puede respirar bien. Todo el carbono, que hay esos gases también, esos minerales, son muy fuertes, pueden noquear a cualquier persona. Entonces, si eso se conocía, magnífico. Pero lo que la gente ha quedado en el olvido, ahora se está reviviendo, y por eso también visitamos Coricancha. El Coricancha es muy rico, es una zona que está en el centro de la ciudad. Hemos visto, inclusive, encontramos esa palabra que estaba grabada, Coricancha, en lo que había el altar, en la chincana. Qué envidia esa foto, Elisa, qué envidia, qué envidia. No la vi, yo he estado ahí y no la vi. Hay que, incluso, te felicito. Sí, Rafael, incluso yo le digo ya, como no solamente está acá, también está al costado, estaba a ambos lados. Ambos lados. O sea, ya, sí. O sea, no hay duda, quien dejó la marca a propósito, cuando se reconstruyó el templo de Coricancha con el terremoto de mayo de 1950, que fue prácticamente un pequeño cataclismo, destruyó prácticamente Cusco, el centro de la ciudad, una emergencia a nivel nacional. Entonces, pero al reconstruirlo, alguien dijo, eso se tiene que conocer porque aquí están las señales para la chincana. Y dejaron los datos allí. Ha estado siempre a la vista de todo el mundo y nosotros lo hemos mostrado. O sea, ¿cuántas miles de gente va durante todos estos años? Y eso siempre ha estado, como decimos. Ni Javier Sierra la tiene esa foto, ¿eh? No la tiene, no, la hemos buscado y no hay registro. No hay. Sí, buenísima, buenísima. Sería importante que los amigos conozcan un poco cómo ustedes dos se contactaron e inician este proyecto de ir a diversos lugares del Perú a hacer estas investigaciones, y también nos hablen de este proyecto que han creado, porque están lanzando algunos videos muy interesantes, también tienen algunos directos muy importantes, pero hubo un viaje ahí, ¿no? Varios viajes. Entonces, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo se contactan? ¿Y cómo llegan al Coricancha, no? Las damas primero. A ver, Elisa, por favor. Yo cuento. Ok, sí, como siempre lo he mencionado, mi curiosidad hacia investigar, hacia conocer cosas que siempre he tenido de niña en la mente y descubrir todo lo que no está escrito, me llevó siempre a seguir páginas de investigadores. Y entre esas páginas encontré varias donde que también ya como colgaba información bien importante, y una vez le hice una pregunta a un post que él hizo, y me parece que la pregunta también le pareció interesante. De ahí comenzamos a charlar, a conversar, teníamos muchas cosas en afín en cuanto a la investigación, y justamente yo tenía proyectado para ir a Cusco. Y ya como me dice, yo también voy a ir, pero yo me iba un mes después. Me dijo, mejor contactemos el mismo día y así hacemos la misma investigación que queremos juntos. Pero ya teníamos antes pensado todo, ya habíamos conversado lo que queríamos hacer, los temas que nos gustaba, que nos apasionaba, y qué es lo que queríamos tratar, ¿no? En esta serie de videos que hemos grabado. Bueno, así fue realmente. O sea, primero fue a través de Facebook, fueron después textos, después fueron llamadas telefónicas y hubieron conversaciones, y notamos pues que existe una gran afinidad por buscar estos auténticos misterios, auténticos enigmas,
Nosotros no hablamos de anécdotas, porque la gente puede ir al lugar y lo va a encontrar, porque está en la grabación, porque es real, está basado en investigaciones de otros, obviamente de otros estudiosos. Entonces, es así que nosotros acordamos de hacer un borrador a diario, de dónde dirigirnos, pero también ver cuánto nos va a ir de un tramo a otro. Eso es lo que se llama la logística, alojamiento, una serie de cosas, pasajes de tren, entradas a centros arqueológicos y todo eso. Entonces ahí Elisa prácticamente es un brazo derecho, porque ella obviamente ha viajado yo podría decir que ha viajado por el Perú mucho más que yo, ¿no? Y es una sempiterna viajera y exploradora, eso sí. Entonces logramos hacer el borrador, hicimos un guión, porque también dejamos eso a lo que resulte en el momento, que salga de forma fluida, orgánica, y nos encontramos en Lima, pues. Prácticamente nos encontramos en el aeropuerto, cada uno con sus ropas, con sus mochilas, y allí nos fuimos en el avión prácticamente a la aventura. Entonces llegamos al Cusco y sobre la misma tarde ya estábamos filmando la Piedra 12 Ángulos, estábamos filmando toda esa zona, Coricancha. Fuimos al Coricancha 2 veces, ¿no es cierto? Sí, sí, 2 veces. El primer día y luego repetimos. El primer día estaba lloviendo un poco, y después el segundo día llegamos también, y después fuimos a Quillarrumiyoc, donde Elisa tuvo una experiencia muy interesante que es contada de una forma más breve en el video, el templo de la luna, donde se posa la luna, creo que se llama Quillarrumiyoc, ese semicírculo con 7 escalones, cuadrantes que están inclinados, impresionante. Un lugar muy, muy bonito realmente, muy espiritual. La verdad que espero que no vaya mucha gente, la verdad que se quede así. ¿Cómo podemos encontrar los videos? ¿En qué canal está? Está en mi canal, se llama Giacomo Longato, así de simple, Giacomo Longato, ahí está. Ahí están los videos. Van a ver en las portadas, en muchas fotos sale Elisa. Muy buenos, muy buenos los videos. Gracias. Entonces hemos estado, pues, lamentablemente no pudimos cruzar en ese momento la frontera de Puno, Bolivia, por los problemas que estaba pasando en el hermano país de Bolivia. Estuvimos en las aduanas, intentamos cruzar, pero imposible, y era también poner en riesgo nuestra integridad física. A mí me arrestaron, La última vez me arrestaron, pero me soltaron también rápido. Pero que entraste sin permiso. No, sino que nunca pasen la frontera a las, no sé, 10 de la noche, 11. Porque parece que ellos piensan que vas a, no sé, a pasar mercadería u otra cosa, ¿no? Pero me llevaron a una salita, me interrogaron, yo que les decía, sí, quiero investigar esto de los marcianos, ¿no? Entonces no me iban a creer, ¿no? No me iban a creer, ¿no? De las culturas desaparecidas, la chincana. Claro. Pero felizmente yo tenía justo mi diario, porque salió justo ese día, el diario donde publico en Puno. Entonces me compré un ejemplar y les mostré justo lo que parecía absurdo, estaba en un periódico. Dijeron, es verdad, ¿no? Ya, y le saqué ya mi carnet, creo que tenía, me acompañaron al hotel, o sea, yo me quería regresar a Perú porque dije, voy a dormir allá mejor. Claro. Pero sí, como que un poquito fea la experiencia, ¿no? Ahí, claro. Varias veces me han hecho lo mismo. Bueno, pero no importa. A ver, ahora ya sabemos un poco del canal. Ahora sí quiero el contenido. Para hablar sobre las chincanas del Coricancha, dicho sea de paso, cuenta la leyenda, ¿no? De que todo parte del Coricancha, ¿no? Que el Coricancha va a ser el lugar donde está la chincana principal, el templo, no sé, mayor. Igual fue el Coricancha un sitio muy importante, pero digamos que es el núcleo de donde va a extenderse ese camino hacia, y lo dicen algunas crónicas, etcétera, hacia el Titicaca, o del Titicaca muchas van al Coricancha. Entonces, si quieres hablar de chincanas, tienes que mencionar esto. Entonces, yo quisiera que me comenten desde varios puntos de vista, ¿no? Primero sería lo que dicen las crónicas, lo que dice también el famoso proyecto Coricancha. Mira, efectivamente, el Coricancha fue uno de los centros sagrados de Cusco. Fue la máxima expresión de la divinidad de ese entonces. Recordemos que el puma yacente de Cusco, que se supone que se veía se ve del aire y que solamente aparecía el 21 de junio, un efecto de luces y sombras, prácticamente el sol daba con todas las láminas de oro que adornaban el Coricancha y se formaba un destello dorado. Ese mismo lugar era donde muchas otras personas que tienen algún tipo de ceremonia, son gente que va con muy poco perfil, que no paran diciendo qué es lo que van a hacer en sus viajes, se reúnen justamente el 21 de diciembre
en ese lugar de la parte posterior de lo que vendría a ser el actual convento de Santo Domingo. O sea, en esa zona torreón medio semicircular donde estaba el punchado, donde está esa ventana trunca, donde está el grabado, dice la palabra chincana, allí entraba el sol, reflejaba y daba un juego de luces y sombras a la entrada de esa chincana madre, se podría decir. Entonces, todo eso que ya hablaba Mateo Pumacahua, que hablaba Inca García Vega, que hablaban otros de que varios nombraban, inclusive los mismos nativos locales, le decían a los españoles, tenemos túneles que van que van en la parte, vienen de Sacsayhuamán y van por lo que ahora son los antiguos palacios incas que después se transformaron en iglesias. Entonces, ese mapa, se podría decir, de iglesias en el centro de la ciudad, fue donde se basó con todas estas crónicas Javier Sierra y Vicente París. Justamente, como te decía en off, llegué a conocer a Vicente París en Lima, Perú, muchos años atrás, y él también en ese momento se iba a encontrar con Javier Sierra. Entonces, lo llegué a conocer y me hizo varias preguntas, conversamos, un tipo muy buena onda, simpaticón, como se podría decir, este señor español, y él estaba interesado en buscar todo eso. Ahora bien, dentro de la chincana, obviamente, se han encontrado no solamente la que ha sido dinamitada en Sacsayhuamán, que conectaba con toda la zona, que han encontrado mazorcas de oro y todo. El abad del momento se entrevista con Javier Sierra y le dice, sí, hemos nosotros derretido el oro y forma parte de las coronas de la Virgen y todo eso. Ese oro, ese tesoro, no le pertenece a la iglesia de Santo Domingo, le pertenece a la República del Perú. No es no porque está encima de la iglesia o las chincanas que parten de ella tienen el derecho, ese es el suelo del territorio nacional, por lo tanto es un resto arqueológico. Y lo que han hecho es simplemente sacarlo, derretirlo, porque en muchos casos había una exploración. Luego de haber tenido todos esos datos reunidos también a través de los años, llega el señor Anselmo Pi Rambla, un catalán, un español, que comienza a investigar con el proyecto Bohic-Rus. Y quien estaba en ese proyecto inicialmente era el famoso investigador español alemán desaparecido Andreas Faber-Kaiser, de la cual soy el admirador número 1. Yo soy su admirador porque realmente los investigadores de buen nivel, inclusive Salvador Freixedo le hace un tremendo homenaje, y JJ Benítez también en su momento dado. Andreas Faber-Kaiser era también parte de este grupo que buscaban esas entradas subterráneas. Entonces, para abreviar, Anselmo Pi Rambla, a través del proyecto Bohic-Rus, un gran presupuesto, comienzan a investigar toda la zona con un Ground Penetrating Radar, GPR, que habían investigado con un experto, porque no son, en ese momento eran personas son técnicos que tienen, digamos, agenda a nivel internacional para hacer ese tipo de Ground Penetrating, ese tipo de examen, para especie como un sonar, como una ecosonda, digamos así, ver el interior debajo de la tierra y ver si hay cavidades o subterráneos, como lo han hecho también en la pata derecha de la esfinge, ¿no? O izquierda de la esfinge, realmente, que lo han hecho ya. Entonces, en Egipto. Entonces, con eso, y logran encontrar una entrada que al final es trunca. Una entrada que es final trunca, y también había inundación de agua, porque toda esa zona había sido el río desviado, porque había una fuente. Así como existe la fuente frente a la Plaza de Armas, frente a la Catedral del Cusco, había una fuente que colectaba el agua de Sacsayhuamán y la repartía por toda la ciudad de Cusco por sus acequias. Estaban canalizadas completamente, irrigaba toda esa zona del Cusco imperial. Entonces, cuando llegan a tener el conocimiento de eso, y Anselmo Pi Rambla llega y comienza a hacer encuentran el sitio, que es cerca al altar de Santo Domingo, es un portón que está en el suelo y que ahora está cubierto de alfombras, porque cambiaron el suelo, ahora tiene zócalo, y no te permite ingresar, te permiten ingresar, pero no te permiten tomar fotos muy hábiles, ¿no? Entonces, logran abrir la puerta que está ahí y hay unas escaleras y estaba un muro que lo tapiaba. ¿Por qué? Porque a raíz del terremoto los cimientos tenían que ser reforzados, si no colapsaban. Entonces, ellos lograron abrir y entraron hasta donde pudieron. No pudieron avanzar más porque también el técnico no podía estar perennemente allí presente en el Cusco, si no me falla la memoria, y publicó esa información Anselmo Pi Rambla. Otras cosas que Anselmo Pi Rambla ha dicho, yo en lo personal entro a discusión con eso,
que él decía que había otro templo debajo de Sacsayhuamán, y tan finos como el Coricancha, pero nunca publicó ni una foto, ni un video, nada. Lo que sí se sabe es que un grupo de exploración de rusos trataron de hacerlo hace unos años atrás, de llevar un gran planetario mucho más moderno, pero lamentablemente la tecnología de las antenas de distribución de los celulares interferían con esta investigación, pero ellos lograron captar que hay una cavidad debajo de Sacsayhuamán, o sea, de que hay algo, eso es cierto. Entonces, falta la tecnología, que ya ha pasado muchas décadas, que ya se ha sofisticado, falta el interés que se puedan hacer, y que esto llevaría también a ubicar. Ahora, en el intermedio, entre la investigación de Simo Pirrambra, está pues el dúo de Javier Sierra y Vicente Párez, que fueron por su cuenta y filmaron en ese momento, y también registraron en fotografía, que salió en la revista Más Allá, del ahora ganador del premio Planeta. Ahora es un hombre, un bestseller, un hombre muy famoso, pero en el momento era es un periodista de misterio, en el buen sentido, de lo oculto, que viajó para hablar y saber todo eso. Entonces, las chincanas existen porque están en las piedras grabadas, y porque en ese torreón hay un espacio que le explicamos en el video, porque hemos hecho 2 videos de Coricancha, en las cuales estaba el punchao, que es el hilo de oro niño, o también el llamado disco solar, que podrían haber dicho, el disco solar reflejaba el sol y daba hacia las cavidades, y que los mismos religiosos dominicos, de la iglesia Santo Domingo, ¿no?, dicen que han encontrado personas haciendo ceremonias o oraciones justo el 21 de junio, si no me equivoco, es el solsticio, perdón si es que no me equivoco, el 21 de junio, que es la verdadera fiesta del Inti Raymi, la que pasaron al 24 de junio por la fiesta de San Juan, etcétera, lo pusieron más religioso, pero exactamente el 21 de junio la gente se reunía allí a hacer eso. Está esa ventana trunca que todo lleva a pensar que ha sido sellado, pero que lleva hacia túneles que a lo mejor han colapsado porque corría el agua también. Entonces se hace muy difícil, tiene que ser un equipo grande, tiene que investigar, y como esta es una zona que tiene que ver con la UNESCO, tiene que ver con el patrimonio cultural de la humanidad, tiene una serie de trabas burocráticas y de fundaciones internacionales que también ayudan y permiten que se preserve todos estos monumentos. Es bien difícil realmente, bien difícil. Falta nada más pues que la iglesia, los dominicos, den también la enhorabuena, la buenaventura, como hablan de términos religiosos, para que permitan pues investigar eso también, que ya han pasado los años, porque también, aparte de ser un centro, es también parte del territorio nacional, y nos pertenece todo eso culturalmente. Nos pertenece a todos los peruanos y a todos amantes del imperio inca, que es a nivel mundial. Como dice Giacomo, sí, es totalmente cierto, ¿no? O sea, solamente falta, o sea, si hace 10 años hicieron esta investigación y ya está comprobado, y ahora tenemos máquinas más sofisticadas. O sea, yo creo que más allá de un tema burocrático, yo no sé si los que están encargados de la iglesia, como ya encontraron oro, ya lo han derretido, lo convirtieron en la corona de la Virgen. Tal vez ellos siguen haciendo por una parte sus investigaciones, sus exploraciones, y nosotros sin saber nada, ¿no? No hay ninguna comunicación, no hay ningún comunicado oficial o extraoficial que nos diga que alguien más está con el permiso de la misma iglesia haciendo algún tipo de investigación, ¿no? Yo creo que esto debería de ya abrirse un poco más para que el Ministerio de Cultura pues acepte a un grupo de investigadores que tenga este tipo de herramientas para que develemos, ¿no?, lo que ya realmente está visto. Bueno, agregar esto también, también, Rafael y Elisa, de que sabemos que hay arqueólogos y guías de turismo especializados, arqueólogos que trabajan para el Ministerio de Cultura, que conocen determinados lados de Sacsayhuamán, donde llevan a investigadores, a gente que sabe del tema, y te muestran los sitios donde ha habido prácticamente una manipulación exquisita de la piedra, del granito, andesita, con cortes imposibles, con superficies prácticamente vitrificadas a altas temperaturas, como si hubiese sido una mano misteriosa con un dedo, ¿no?, que haya prácticamente cruzado por sobre toda la piedra y haber hecho una curvatura con una prácticamente tan liso, tan fino, que se encuentra, que ellos sí saben, pero no lo quieren decir.
no lo dicen esto, quizás por temor a nivel profesional, que a veces es comprensible, pero ¿por qué se lo dan al extranjero y no lo hacen también saber a nosotros los peruanos, que tenemos mayor derecho, por decirlo así, valga la redundancia? Entonces, sí saben, no son muchos, pero sí saben, porque a veces nos escriben y dicen, no, ustedes no están hablando lo correcto, esto no es así. No, dentro del mismo círculo de estos conocedores, sí hay gente que a sottovoce, en voz baja, te dice, no, mira estos lugares, mira este sitio, mira este. Y ellos no tienen la respuesta. Al no tener la respuesta, no lo pueden hacer oficial. Pero también, pues, ¿dónde está la inventiva? ¿Dónde está el deseo de conocer? Porque hay que hacer preguntas. Y al hacer las preguntas tenemos que obtener respuestas. Entonces, ¿hubo o no hubo una intervención de una tecnología superior ya desconocida? Yo pienso que sí. De repente ahí vendría otra pregunta. Entonces, ¿quién hizo estos túneles que están debajo del Coricancha? Porque si uno lee un poco lo que ha escrito Javier Sierra o incluso lo que deja por ahí entrever Anselmo, ellos dicen de que probablemente esto ya estuvo desde antes, ¿no? O sea, que no fueron exactamente los incas, que de pronto ellos le dieron también cierta utilidad, ¿no? Pudieron concluir la obra, pero que básicamente lo que está mucho más abajo sí sería de una civilización que distribuyó ese tipo de laberintos subterráneos del Cusco, ¿no? Porque no solamente están ahí, entre el Coricancha y Sacsayhuamán, ¿no? O sea, si uno ve la calle Mantas, se han visto por internet, como no la ha podido rehabilitar porque hablaba el del INC, está en un video, ¿no? Que no es dable, pues porque por ahí pasan los carros, ya la gente como que ha tomado, o sea, nuestra civilización ya está o sea, no se puede rehabilitar eso, ya es imposible, ¿no? No sería práctico, tendrían que trasladar media ciudad del Cusco para poder ver toda la ciudad subterránea, o sea, ya no sería práctico, ¿no? Pero, en todo caso, ¿quién hizo estos recintos ocultos? ¿Fueron los incas realmente o es más antiguo? Nosotros somos de la teoría de que no fueron los incas, o sea, y eso no desmerece de que los cusqueños se sientan orgullosos de Cusco, no solamente los cusqueños, sino Perú entero y hasta todo Sudamérica, ¿no? Estamos orgullosos porque es la capital prácticamente de la arqueología, encontramos más sitios arqueológicos. Bueno, yo personalmente pienso que desde una cultura mucho más atrás, una cultura que tenía que tener estos túneles, no solamente para comunicarse entre ellos y compartir conocimientos, sino también para esconderse de catástrofes que siempre han azotado la Tierra. Vendría a ser una antidiluviana, prácticamente. O sea, se pierden en el tiempo. Por ejemplo, nos dicen que toda esa zona donde está la calle Hatun Rumiyoj, donde está la famosa piedra de 12 ángulos, Rafael, ¿no? Cuando estuvimos allí, había una versión en las cuales decía, y eso lo tomé de un arqueólogo profesional que decía que así como hay 12 ángulos que se ve a la calle a vista y paciencia de todo el mundo, hay otros 12 ángulos en el otro lado, al interior, y que fue encajado o empujado perfectamente. Esa historia, en el fondo, ningún ingeniero te la cree. Quizás con toda la autoridad que tienen y el respeto que se merecen los arqueólogos que estudian bastante, pero cuando uno compara lo que dice un arqueólogo a un ingeniero, a un constructor, dice, no encuentro cómo pueden haber encajado tan perfectamente. Volviendo a esa parte de los 12 ángulos en el otro lado, si tiene 12 en un lado, 12 también en el otro, un corte completo y fue encajado. Entramos al museo local, al Museo de las Ovispas, preguntamos al administrador, que no nos dejó entrar porque estaban obviamente haciendo arreglos en la zona, y le preguntamos, ¿usted es de la opinión de que existe 12 ángulos también en la parte interior? ¿Se puede ver eso? No, me dijo, está cubierto por el jardín y no hay 12 ángulos. Entonces, las versiones entre las mismas personas que son autorizadas son distintas de una de otra. Y toda esa zona la llaman que posiblemente fue hecho pre-inca, mínimo 200 a 300 años antes del inicio del Imperio Inca. Entonces eso quiere decir que esas enormes megalitos, prácticamente esas enormes piedras, están allí en toda la zona alrededor, que hay un pasaje hasta el otro lado y todo el mundo. Entonces ese es un sitio hermosísimo, ¿no? Todo el mundo lo conoce, esa zona. Fue hecho por esta cultura llamada Quilque. 200 o 300 años, dicen ellos, 200 o 300 años. Entonces, hace 2 o 3 siglos antes que los incas, ya habían estos ingenieros, ya habían estas herramientas, ya había este súper concreto andino. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Le merece, como dice Elisa, o lo desmerece? No merece, está en suelo peruano.
Sí, no, más que los cusqueños, no, todos somos peruanos. No, no, o sea, realmente lo precioso y hermoso de todo esto hay que conocerlo, hay que divulgarlo. Nosotros somos difusores de eso. Lo hacemos de la mejor manera posible, no somos perfectos, porque nos cuesta nuestro trabajo, nos cuesta por amor a lo que hacemos, porque nos gusta, hemos hecho todo eso. Entonces, si nos dicen que la cultura quilque, y dicen, no, que es un proceso histórico de otras culturas que dieron, pero cuando tú te acercas y ves milimétricamente que están las piedras pegadas unas de otras, y tú observas las herramientas que se encuentran en los museos locales, y que viene un experto por otro lado y dice, no, han habido herramientas desconocidas aún no halladas a la fecha, entonces ¿en qué estamos? En un callejón sin salida. Entonces, es posible, todo apunta, todo indica que ha sido mucho más antiguo, y que alegóricamente, como decía Inca Gracioso La Vega en sus famosas crónicas, simplemente él repite lo que había una tradición oral, que habían 4 arquitectos, pero que él no sabía nada, él los escuchó, porque era un niño y un mestizo. Entonces, esto puede ser mucho más antiguo, y que en la zona de Sacsayhuamán hay piedras que tienen espatulado. Están en los videos. Hemos estado ahí con Elisa, hemos hecho un pasaje por todo lado, están las rocas y se ve ese acanalado, que es un tipo espatulado de un concreto que se secó. Hay piedras que realmente encajan, que han sido prácticamente cemento vertido, si se puede decir. Y hay investigaciones que se han hecho a lo largo de todos estos años, independientemente con otros investigadores, que han dado razonables dudas de que esta piedra ha sido manipulada, por lo tanto, con una fórmula que tendría que haber elementos orgánicos. Entonces, esto no es algo de un solo científico, estos son de un grupo de personas que se han percatado, se han tomado la molestia de ver todo eso, de distintas nacionalidades que abarcan todo eso. ¿Por qué no se investiga eso? ¿Por qué no va? Y si se abre a diversos institutos, como el Instituto Geopolímeros, con el señor Joseph Davidovich a la cabeza, y otros que digan, bueno, pruebe pues, o usted o prueba o no prueba, o sale la prueba, y si es así, ¿de dónde vino toda esta información? No era pues la tradición oral, era una idea simplemente que se ha repetido, sino que tiene un fondo real y que es parte de una rica memoria colectiva que nos pertenece al Perú y nos pertenece espiritualmente a todo el mundo. Entonces, sí estamos hablando de algo mucho más antiguo, porque esta mezcla también, este súper concreto, también se da en la zona de Egipto. Por más discutido que sea, existen obras, existen investigaciones, y nosotros estamos abocados en nuestra parte donde nos pertenece como peruanos a divulgarlo de la mejor manera posible. Por eso cada video nos ha costado un trabajo, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y están los lugares en los cuales usted puede ir y ver. O sea, no estamos contando yo tuve un sueño o yo recibí una comunicación. No. No. Usted baile. Tú vas y encuentras lo que se grabado en la Chincana. Tú vas y tú sigues lo que te digo, los videos de 2 videos de Ollantaytambo, y vas a encontrar los cortes milimétricos, si buscas acuciosamente. Para terminar, solamente los cortes romboides, ya cuando hice mi otro libro, Dioses del Pasado, Enigma de la Arquitectura Inca, me costó 2 viajes desde Estados Unidos, con la mía. Y en el segundo viaje, casi toda la toalla, es donde pude conseguir. Porque te dicen, encuentra cortes milimétricos en toda la zona de la Encamisana. Anda y encuentra, pues. Cuando estás ahí, dices, claro. No, entonces, pero claro, salió. No es fácil entonces, encontrar estos sitios. Sí. No es fácil. Es complicado. Claro. Y no es de ahora. Claro. Entonces, como dice ya, como definitivamente, si hubiese sido de Inca o un poquito posterior, 100 o 200 años atrás de los Incas, yo pienso que habría una tradición oral aún. Y justamente como hacía el comparativo con Egipto, de Egipto tenemos por lo menos la tradición oral de que Imhotep fue el que construyó las pirámides. Entonces hay una tradición, hay un nombre, hay un escrito, hay algo. En cambio, de lo que quién construyó, no hay. No hay, ese es el gran problema, el gran obstáculo nuestro. No hay ningún jeroglifo, ninguna escritura, ningún garabato o algo que diga fulano. No, podría haber fácilmente una tradición oral, pero no la hay porque esto es mucho más atrás, que se perdió en el tiempo, se perdió en algún tipo de evento que pudo haber
pues hecho que, porque recordemos que nuestra civilización no es la única, no somos lo máximo, que somos la última cadena, ¿no?, de inteligencia sobre la Tierra. Han habido civilizaciones anteriores y tal vez más inteligentes que la nuestra, y con un conocimiento que ya estamos viendo, que a través de los años duran. Acá nuestros edificios duran apenas 100 años tal vez y se vuelve a construir. Tenemos monumentos que tienen 5.000 años, 6.000 años, la Esfinge, datada en 7.000, 9.000 años, y siguen ahí, perduran. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron Sacsayhuamán? ¿Quién hizo Machu Picchu? El nombre, una tradición oral, ¿dónde está? Los incas dijeron a los españoles que cuando ellos llegaron, ellos encontraron eso. Entonces, ¿por qué no creer esa tradición de los incas, que ellos ya habían encontrado todo hecho? Claro. Porque vemos, la construcción inca es una construcción mucho más precaria, que, o sea, no tiene ni punto de comparación con la anterior, ¿no? Es ya unas estructuras un poco más rústicas y todo, no tiene esa finura, ese acabado perfecto prácticamente que tenían las anteriores edificaciones y construcciones de los arquitectos ancestrales, ¿no? Sí, ¿no? Y para agregar también, pensar que todo fue hecho por Pachacuti, ¿no? Y que prácticamente realizó, vendríamos a hacer obras realmente colosales en tan pocas décadas, con una logística impresionante, con una cantidad de herramientas que tienen que haber trabajado mañana, tarde y noche, con alimentación, con una serie de apoyo comunitario y con una serie de ingenieros que prácticamente cortaron lo que es la montaña de Sacsayhuamán, la han cortado. Y allí, digamos como escaleras, y ahí están los 3 niveles de Sacsayhuamán. Eso es una proeza, Tenían ductos de agua que iban a angostos más anchos y tenían mayor presión de agua y distribuían el agua ya hacia la zona del Valle de Cusco. Entonces, esto es prácticamente, no hemos empezado de ahora. Esto, valga acá, este es el libro Dioses del Pasado en la arquitectura inca, está la famosa piedra de 12 ángulos. Ya, esto lo hice en el año 2004, ya, si no me equivoco. Entonces, 2006, perdón. Entonces, no, perdón, 2005. Entonces, eso es como salió todo. Y aquí están los famosos cortes romboides. Y este es el sector de Incamisana donde se encuentra los cortes romboides. O sea, es muy difícil verlo porque en esta pared y acá... Tú pasas y no te das cuenta, claro. No, es una media luna, es curva y es completamente lisa cuando se toca. Está como vitrificada. Entonces, cuando ves en la parte de aquí, que es como un asiento, acá entran 2 adultos, ¿no? Entran 2 adultos, encuentras estos cortes romboides. Dentro de estos cortes encontrar romboides, eso es bien difícil. Claro. Dentro de esos cortes eso es un romboides viaje. Están los cortes milimétricos que voy a mostrar a continuación. Esos son pues los que salen en History, ¿no? Que dice que que es láser ya. Claro, sí, prácticamente, claro, famosos. Los cortes que se le fue la herramienta a que estaba trabajando y salen 2 cortes milimétricos, lo tomé con macro lens, porque si no, acá viene el otro corte que se ve bien. Entonces, no es porque lo hemos leído, sino porque hemos estado ahí y lo hemos vivido, ¿no? Entonces, y por eso, o sea, Elisa tuvo la excelente idea. Dijo, mira, ¿sabes qué? Ya como hay que ir temprano, apenas nos despertemos después antes que lleguen los turistas. Antes que la horda de turistas, porque realmente es imposible filmar allí. Y la verdad que es la mejor opción de ir. Paseamos a nuestras anchas y cuando uno va, y Elisa ha estado ahí, escucha guía de turismo y sale cada uno con no hay una versión unificada. No, pues cada uno sale con una versión distinta. Sí. Uno se queda escuchando, bueno, ¿será verdad? ¿Será esto? Entonces hay un aporte que debe ser una amalgama de conocimientos, pero que no debe llegar a una conclusión. Lo que pasa es que hay muchos investigadores o personas muy fanáticas de lo que es la cultura y que solamente si está escrito en un libro van a decir, esta es la verdad. Pero aún así vemos que cada guía de turismo dice a un grupo de turistas cosas diferentes. Entonces, quiere decir que hay tantas versiones oficiales que como no funcionan, que como no son ciertas y como no están demostradas, ya deberíamos de tomar más importancia en las versiones no oficiales
que sí están, que prácticamente están encaminadas hacia una verdad, ¿no? Están más cerca de la verdad que las teorías oficiales realmente, que son las que siempre dicen y confunden a todo el turista. Un turista te dice, a mí me dijeron esto, el otro, a mí me dijeron lo otro. Entonces, estamos viendo de que salen del país diciendo, pero qué raro, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué nos mintieron? A mí me dijeron. Entonces, hasta para nuestro país está siendo algo negativo. Entonces, como dice ya, como unifiquemos una idea, que se cree un grupo para que se pueda, pues, ¿no?, reunir todos los guías y hacer una idea unificada, pero no solamente con la versión oficial, sino también con los nuevos hallazgos, ¿no? La evidencia directa, ¿no? Como claro, ¿no? O sea, tomar en cuenta esta evidencia directa. Y claro, son al final, como dicen ustedes, ¿no?, corrientes, ¿no? La corriente de Pachacútec, la corriente, ¿no? O sea, son corrientes que tratan de explicar a su estilo. Ponte a pensar, Rafa, que cómo van a construir los incas en tan poco tiempo todo esto, si también eran expansionistas, eran como el Imperio Romano, ¿no? Que iban a cada lugar y toda la gente se iba, pues, a querer dominar un sitio. Entonces, ¿en qué momento trabajaban las piedras? Si estaban expandiendo su territorio. Claro, como nos dijo alguna vez que estuvo aquí Sadir Milla, que en realidad la cultura no es que existió en sí una cultura inca, ¿no?, sino una cultura andina, ¿no? Y esta cultura andina tiene por lo menos 5.000 años, ¿no?, que ha tenido diversos procesos, pero claro, viene como un adelanto científico detrás de otro y van conformando toda esta cultura andina, ¿no? Entonces, de repente estas corrientes solo tratan de engrandecer en torno a una figura, ¿no?, y explicar todo. Al final se hace como una especie de... reciente, por así claro, se hace como una especie de prácticamente ya religión, ¿no?, o de creencia ya muy fuerte, que escapa un poco a la explicación científica, que de pronto puede llenar aún más estos vacíos, ¿no? Ahora bien, decir, en el continente americano, de Alaska hasta la Patagonia, no existe ninguna construcción megalítica, solamente está en el Cusco. Que me muestren algún tipo de muro así de grande, así de enorme, así de perfecto en América, en el continente americano. ¿De dónde viene ese concepto megalítico? Que me demuestren, por favor, con todo respeto a las otras culturas mayas, olmecas, aztecas y todo, porque tenemos Caral, que es de 5.000 años, por lo tanto es la más antigua del continente americano. Y eso es que hay que tomarlo, eso es cierto. Entonces, ¿de dónde viene también ese concepto megalítico que encuentras esas enormes piedras en Europa, en el Medio Oriente, colosales edificaciones? Solamente están en América, se encuentran en el Cusco, en Sacsayhuamán. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, y es nuestro trabajo en nuestro canal de YouTube, Giacomo Longato, en el cual comparto con Elisa todos los viajes, las vicisitudes también que ha habido y las anécdotas, así como la difusión que estamos haciendo, porque pensamos que hay una realidad detrás de todo esto que nos acerca más a la verdad. Nosotros lo que hacemos es colaborar con nuestro granito de arena para que se fomente una sana discusión, apertura e intercambio de ideas basado en estas investigaciones, ¿no? Que ya no es de ahora, son de años realmente, que lo están confirmando. Saludo de Mantaní, todo el mundo cree que recién ha salido. No, ya tenían del año 91, yo lo publiqué el año 92, ya se sabía. Entonces, están confirmando solamente lo que se pensaba que era un cuento. No es cuento, pues es realidad. Ahí están las piedras no mienten. Así es, ¿no? Y me sorprendió realmente cuando lo posteaste. No, yo pensé, oye, ¿cuándo has escrito ese libro, Renato? Ya como, ¿no? 90 y tantos, wow, o sea, ya a mí eso me voló el cerebro, ¿no? Realmente que tenías esa información ya desde tanto tiempo, y a veces, como tú dices, esperamos mucho, ¿no? Para que nos confirmen, o sea, para creer realmente necesitamos verlo, pero bueno, son los procesos, ¿no? Y tanto lo han negado que realmente necesitamos también cierto tipo de evidencia, ¿no? Y bueno, esta noticia que ya lo confirma el alcalde, que ahora no hay que cantar victoria tampoco, porque va a pasar al Ministerio de Cultura, ¿no? El alcalde tiene toda la intención, la municipalidad, yo pienso que sí, pero va a depender del Ministerio de Cultura si lo rehabilita o no, si lo considera importante o no, y si es que hay presupuesto o no, si vale la pena o no. Así que bueno, ojalá se pueda dar, porque porque estos ojalá rumores... que también investigadores extranjeros
independientes si quieren aportar, y ojalá que le den permiso para que puedan investigar. Si es que si el Ministerio de Cultura no tiene los fondos, si es que hay un investigador independiente, espero que den el permiso correspondiente para que se pueda, ¿no?, ver más allá Claro. de lo que... Todo el mundo gana. Claro. Gana el Ministerio de Cultura, gana la gente de Mataní y ganamos todos aquellos que seguimos estas noticias con gran anhelo. Y antes de olvidarme, un saludo a la amiga porteña, argentina al 100%, Deborah Goldstern, que fue la que me pasó también el dato y me hizo revivir momentos de cuando escribí, cuando viajé inicialmente a Mataní y me enteré de esta chincana, tal como sale en el libro El mensaje de los Andes. Un saludo a Deborah Goldstern. No, entonces yo quería hacerles una pregunta antes de finalizar, que se nos está escapando un poco el dato y me interesa consultarlo, porque el mismo Ansel P. Rambla, él dice que querían confirmar la existencia, o mejor dicho, que la Chincana Grande se encontraba justo debajo, muy cerquita a la piedra que llora sangre, ¿no? Hay justo una entrada, ¿no? Que si tú pasas vas a encontrar, y siempre te van a decir que esa roca que se partió está tapando la verdadera entrada y que ese orificio te lleva a esa Chincana Grande que está medio colapsado, pero en realidad él fue muy claro y dijo que en sus investigaciones, y estaba en un video, esa no era, y que está en otro sitio. Entonces, ¿dónde está? ¿O ustedes están de acuerdo con eso? ¿La Chincana Grande dónde está? A ver, esa es la pregunta. ¿Dónde está la Chincana Grande? En lo personal, yo creo que al momento no hay ninguna prueba que nos diga exactamente dónde está. Ha quedado que existe una Chincana Grande, pero hay especulaciones. No la encontró Anselmo P. Rambla, entonces dice que ese no era el lugar. Eso lo que él dice exactamente es cierto, porque no hay ninguna otra prueba de ningún investigador peruano o extranjero que en las últimas décadas nos diga aquí está la Chincana Grande. O sea, el único que lo mencionó fue el contactado, nuestro amigo Ricardo González, que en sus conferencias él dice que encontró, que ahí se le presentó pues su Perdóname, su contacto extraterrestre. No sabía. Sí, yo tengo un par de libros de él y también fui a sus conferencias unas 3 veces, y él menciona, ¿no?, que entró a la Chincana, en la que te dicen que es la Chincana Grande en Sacsayhuamán, y cuando ingresó persona, cuando él tuvo miedo porque estaba ingresando, en el tiempo donde que todavía no censuraban las entradas, y entró hasta cierto punto y se encontró con un, pues, ¿cómo se llama su extraterrestre que le comunica? No me acuerdo. Antarel debe ser, creo que es. Antarel, siempre mencionamos, pero pues esto no es nada científico no es algo que él de repente, no sé si lo soñó, lo imaginó, no sabemos, ¿no? Pudo haber sido en astral o en otra claro, tal vez, ¿no? Pero no hay ningún, como dice Giacomo, ningún investigador sobre estos temas ha certificado, ¿no? De la Chincana Grande, porque la chica, bueno, ya sabemos dónde está, claro. Todo el mundo entra, se toma fotos. La grande es el tema, ¿no? ¿Dónde está la grande? Está, claro, es lo que dice ese túmulo de piedras y todo es porque fue dinamitado. Sí. Fue dinamitado. Entonces se dice que fue dinamitado, que hubo una orden, que fue dinamitado, que había gente que se había accidentado. Se había perdido. Se había perdido, entonces le metieron dinamita, le pusieron unas barras y se acabó. Y lo del choclo de oro, por eso era, ¿no? Porque se metieron los alumnos por esa chincana y terminaron en el Coricancha, ¿no? Es lo que le va a dar vida también a la historia de la chincana del Coricancha, si no, la Chincana Grande es algo muy importante, ¿no? Exactamente, es la entrada a la antesala del centro de toda la cámara subterránea debajo de la ciudad imperial. Es de enorme importancia, es como el archivo de conocimientos debajo del Esfinge. Es lo mismo, vendría a ser lo mismo. Esa cámara donde está el archivo prácticamente de los conocimientos. Esa es la parte que se dice. Entonces, pero exactamente se sabe el lugar y ha quedado así. Solamente fue un dinamitazo, lo dinamitaron y quedó. No se puede decir a ciencia cierta. Yo no descarto que no exista, pero a la fecha nadie la ha encontrado. O sea, es complicado. Sí, ahora hay otra. Justamente estuvo un equipo de History Channel haciendo unas investigaciones hace poco y ellos comentaban, ¿no? El equipo de producción me comentaron esto, que tenían información, y creo que también por ahí lo leí, ¿no? Obviamente está lo de
Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? Madame Blavatsky, que ella habla, ¿no? De unos túneles que, según la información que ella tenía, que proviene de información esotérica, ¿no? Unos túneles que van a, como una especie de Capañán subterráneo, que, como lo que hemos estado hablando, ¿no? Ujú. Que conectaría a todo el mundo, pero bueno, sobre todo va desde Puno, incluso parte de tripartito de Bolivia, Claro. Perú, Chile, hasta, no sé, Lima. Y bueno, la producción de History tenía este dato también de que iban hasta Brasil, ¿no? Por debajo de la cordillera, incluso hacia el mar, hacia el Atlántico, ¿no? Y justamente hace poco entrevisté a un investigador brasilero y me mostraba en dónde ha sido esto, en Minas Gerais, creo, no recuerdo exactamente dónde, pero era una especie de cerro muy bonito, impresionante, verde, pero que habían encontrado unos túneles que tenían de profundidad como 100 metros hacia abajo y luego continuaban, ¿no? Y esto se extendía no se había investigado, simplemente eran túneles que si te caías ahí, adiós, ¿no? Entonces hay esto en Brasil y también si tenemos que hablar de esto sería interesante tocar un poco lo de la Cueva de los Tallos, que también digamos que eso ya también sería una confirmación de que existe algo muy claro, profundo. que es algo ¿no? global, claro. A ver, ¿cómo va esto de la Cueva de los Tallos que ustedes pueden aportar a esta conversación? Bueno, en la Amigos. Cueva de los Tallos se sabe pues en el año 69, frente al abogado y notario público Gerardo Peña Mateus, Janos Moritz, el húngaro nacionalizado argentino, un gran explorador, dice haber encontrado en la zona de Conca, Ecuador, de la Cueva de los Tallos, donde están los shuar, que venían a ser los resumidores de cabeza prácticamente de antaño, ¿no? Una entrada a una serie de galerías que llevarían a un registro que vendría a ser como una biblioteca metálica de la humanidad con otros artefactos y en las cuales nos salvarían de una antigua civilización que dejó allí los restos de sus obras antes de una supuesta aniquilación. Entonces está la colección del padre Carlo Crespi, que se perdió inevitablemente, la iglesia donde él tenía una serie de objetos de los más extraños, prácticamente fue tomada por un incendio. Y luego existe también otros exploradores, en este caso me he olvidado el nombre, es un señor mormón que ya falleció, en las cuales logró tomar una serie de fotografías inéditas de padre Carlo Crespi. Yo pude conseguir el CD-ROM con todas las fotografías desde la misma Universidad de Utah, ¿no? Entonces me alcanzaron su colección privada, que está allí en filmografía en la Universidad de Utah, de este señor que investigó toda esa zona. Entonces, sí, aquí se refuerza en la zona andina, en la zona amazónica, el Alto Amazonas, se puede decir, en la zona andina selvática, en las cuales hay unos restos que vendrían a ser un lugar donde existe unos restos que quedaron prácticamente como un legado para que se conozca para futuras generaciones de que hubieron otros seres, otra humanidad inteligente o más desarrollada que la de nosotros, y que en el grupo de Janos Moritz y su grupo selecto de personas en las cuales con ellos murió el secreto realmente, se dice que es la entrada a la Cueva de los Tallos, que hay unas cuevas o entradas auxiliares, pero de allí a que se encuentren después de tantos años puede ya prácticamente cambiar la geografía, ver pasar una carretera o simplemente una inundación, un huaico, una avalancha, como llamamos nosotros, haber poder cambiar todo el registro. Y aparte, el mismo Raúl Cabrera, que es el que hizo la expedición, el popular nómada que hizo la expedición ecuatoriana a Cueva de los Tallos en el 2017, me parece, él mismo me contactó y trató de que él quiere que salga a la luz su documental también acá, porque ya lo publicó en Chile, en España, y tiene también el interés de venir acá a Perú y exponer y poner al público, ¿no? Exponer su documental sobre su expedición, ya que él fue un elegido porque tiene mucha facilidad para lo que es el submarinismo y tiene mucha capacidad de apnea. Entonces él me contó todo su periplo, y incluso hay un túnel que está tapado por las aguas, que mide aproximadamente 5 metros, que nadie puede entrar porque los tanques de oxígeno es tan pequeño y tan delgado que los tanques de oxígeno no podrías entrar. Entonces, como él es campeón de apnea, él pudo ingresar, se cortó porque está totalmente negro y después
salió, nuevamente volvió a entrar, son 5 metros que ingresó y él pensó que había encontrado ¿cómo se llama? La biblioteca Wow. metálica, y comenzó a llorar y se puso muy, muy emotivo, pero era simplemente es la persona que ha entrado más adentro que todos, que todas las expediciones, hasta de la de Neil pero Armstrong no, en el sí, claro. 1976. Entonces él ha entrado 5 metros más adentro que ellos y ha encontrado esa galería que conduce a otras galerías externas. Incluso es tan popular esto de que el conducto de los 5 metros de agua que pasa por ahí le llaman el pasaje nómada, en nombre a él, porque él, aparte de ser, es documentalista, y su productora se llama Nómada, ¿no? Es el popular Raúl Nómada, ¿no? Cuando él se comunicó conmigo fue en el 2017, justo terminaba de hacer su tráiler para el documental, pero recién hace poco lo ha lanzado, ¿no? El año pasado, justo en plena pero no encontró la biblioteca de oro, no. No, porque él dice... Solo era otro recinto que te llevaba a otro recinto. Otro recinto, claro, pero él dice que lo más probable es que este verdadero camino que te conduce, como nunca no sé si a Goyen le habrá comunicado Morix, que era el que se llevó a la tumba a Morix toda la información, pero muchas cosas lo sabe Goyen, ¿no? Que Goyen fue el que estuvo con él en la expedición, pero no se sabe cuál es el pasaje exacto, y lo que me dice Raúl Cabrera es que posiblemente se encuentre en las aguas. En el río que pasa por ahí hay un túnel, y los mismos Swartz le han tratado de decir, donde ustedes busquen van a pasar 10 años, 100 años, y van a seguir buscando y no van a encontrar la verdadera entrada hacia la biblioteca metálica. Y está en el agua. Entonces él va a hacer una segunda expedición y está buscando... al parecer, las últimas conversaciones que tuvo el gobierno español, bajo un grupo de personas que también son investigadores y le gusta tocar este tema, que lo invitaron a hacer una conferencia, le dijeron que posiblemente ellos patrocinen esa expedición, ¿no? Porque no es nada barato, no es costoso. Y posiblemente sea esa, ¿no? La entrada. Y a lo largo de 40 kilómetros estuvieron buscando y ya tiene más o menos mapeado qué zona puede ser la que tenga que él introducirse, sumergirse para encontrar esa entrada. O sea, la fecha sería Son dos entradas, claro. El descubridor del momento, digamos, que está ahí, claro. La persona del momento. Claro. Muchas personas han pasado por ahí, por esa historia, ¿no? Hay muchos como Manuel Palacios, que es el Manuel que lleva... Palacios. Claro, Manuel Palacios, por ejemplo, él lleva a toda la gente. Yo le digo, ¿sabes qué quiero ir a la cueva? Te digo, ok, yo te guío. Pero te lleva hasta donde que está, pues, donde dicen el muro Morix, ¿no? Que le llaman ahorita... Hasta ahí nomás te lleva. Hasta ahí, pues, no, pero no se va a adentrar. El que llegó más allá, el único que llegó más allá hasta el momento es Raúl Cabrera. No, y Manuel Palacios tiene unas fotos y unas evidencias también interesantes. Y bueno, también están los documentales de Jaime Rodríguez. Sí. Hay varios exploradores también independientes que han llegado. ¿no? Independientes. Sí, se han introducido y han hecho... Y también incluso personas que hacían guías de turismo también se han ido, se han adentrado. Porque pensemos, lo más conocido son dos entradas. Una que son un rapel de 60, 70 metros y la otra que es de 250 metros, ¿no? Claro. Entonces, y si les caes mal, creo, a los Schwartz te cortan las cuerdas para que no salgas. Eso me decía Manuel. que por eso tienes que tratarlos bien y todo, porque si no, claro, por hacerte una broma, te quedabas ahí un rato, ¿no? Entonces, que primero... Hay que ir con el corazón abierto y siempre pensando en positivo, porque ellos sienten esa vibra. Te reducen la cabeza después. Rafael, entonces nosotros te exhortamos a que tú vayas y nos cuentes cómo te fue con los Schwartz. No. La otra cosa que también se especula, ¿no? Hablando ya, agregando para terminar sobre Morix. Morix era una persona exploradora, conocía mucho el manejo de determinadas herramientas y por lo tanto también de la zona, de la dinamita. Entonces parece que Morix ya no logró dar a conocer lo que le pertenecía a la humanidad, que quería que pertenezca un grupo de la ONU de científicos, lo declara el Monumento de la Humanidad, que ni siquiera pertenezca a la República de Ecuador, simplemente cansado de todos esos devaneos y gente buscadora de tesoro y de fama y fortuna, le metió un dinamitazo y quedó
prácticamente sellado, porque la humanidad no estaba preparada para eso. Sí, Entonces, porque ese es hay una de las galerías que está sellada, como dice ya, como que al parecer es como dinamita, como me dice Raúl. Eh, por eso te decía que habían dos entradas, una que era la que Morris posiblemente es la que dinamitó y otra que es en el agua, que nadie lo va a encontrar, porque todo el mundo la busca por las mismas cuevas, pero ahí no está, porque ya está dinamitada. La otra está en el agua, en el río que pasa al costado. No sabía, no tenía información de eso. Bueno, y una persona que también, bueno, ya como para ir cerrando y para hacer un saludo especial, pues a Deborah Gorson, ¿no? Nuevamente, creo que acá aprovechamos para saludarla porque ella ha escrito un libro precisamente sobre esto y también está reivindicando una figura muy importante, ¿no? Dentro de sus investigaciones. Obviamente, sí, obviamente Julio Goyen Aguado, el gran amigo, ¿no? Andinista, espeleólogo, un hombre, un deportista que era prácticamente el brazo derecho de Janos Morix. Entonces, una vida muy tortuosa la de Janos Morix, de explorador, con todos sus éxitos y fracasos como en una vida de un ser humano, pero yo creo que era un tipo muy sincero. En ese momento no iba a arriesgar su integridad, no murió, digamos, rico ni lleno de opulencia ni nada, que tenía como ese sacerdote de Château-la-René en Francia, que tenía un pequeño castillo y tiene una iglesia realmente católica con muchos símbolos bastante esotéricos. No es como él, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es muy cierto, lo cual le lleva a mucha gente a investigar, y creo que Janos Morix, con todo derecho, si uno se pone sus zapatos, se llevó el secreto a la tumba, pues. Sí, es verdad, se llevó el secreto a la tumba. No se sabe exactamente si es que dejó algo escrito o a alguien que tenga su secreto bien guardado, pero lo cierto es que cuando él vino en busca del ave tallo, porque el ave tallo era el signo de la esvástica de su familia, ¿no? Pero lo vemos que si hablamos de la cueva de los tallos, vemos que no solamente es en Ecuador, porque el tallo se encuentra también en las cuevas de Venezuela, y acá también hay unas cuevas en Cajamarca, pero no se le llama tallo, sino se le llama huácharo. Entonces el popular huácharo es el que se encuentra acá en el Perú, y no solamente en Cajamarca, sino también habita en la cueva de Cajamarca, es la de Cutervo, en la cueva de San Andrés, y también en la cueva de las Lechuzas, que es en Tingo María, y también en el Amazonas, ¿no? En Huánuco hay una que es la cueva de las Lechuzas, que ahí también se ve el ave tallos, claro, ¿no? Pero acá se llama huácharos, acá en Perú. Huácharos, no es conocido como tallos. Entonces vemos que si esa ave ha pasado desde Ecuador hasta acá y es la misma ave, entonces quiere decir que de repente los Swartz lo que encontraron y lo que fueron dándole al padre Crespi era los tesoros de repente de Atahualpa, ¿no? Porque si hablamos de Cajamarca, cuando iban a hacer el rescate dando el oro, al final cuando supieron que iba a ser una emboscada, se llevaron el oro, ¿no? Entonces, si fácilmente estas aves pasan de aquí para allá, entonces fácilmente en todo ese recorrido estaría también el tesoro de Atahualpa, ¿no? Veamos si es que, claro, si es que una parte era los tesoros de Atahualpa, o si porque gran parte era también esta biblioteca metálica, que incluso habían placas que tenían escritura maya, otras placas que tenían dibujos de serpientes y pirámides, y otros que tenían unas placas con símbolos hasta sumerios, ¿no? Entonces, sí, es todo una intrincada... ¿Y dónde está todo eso? ¿Está en algún lado? ¿Lo tenía el banco? Bueno, ¿Cómo fue? Al menos tres placas se le fueron entregados, o no sé cómo los tuvo Guillermo Aguirre, que es el que entrevistó, que tiene su libro lírico profundo, que es la vida de Goyen, ¿no? Él dice que tiene estas tres placas, pero él también menciona que, mira, como decimos esta parte, de repente es una tradición antidiluviana, dice también que en una de las placas, no todas eran de oro y plata, sino también había un cobre, pero el cobre no siempre es tan brillante. El cobre, para ser brillante, era la que decían los atlantas, el oricalco, ¿no? El oricalco era un cobre de montaña, pero que brillaba, que era muy parecido al oro. Entonces vemos que, no sé, algo pasó ahí, ¿no? En el pasado. Qué impresionante, de verdad, qué apasionante hablar de esto. Y bueno, yo quiero agradecerles
vamos a dejarlo aquí por ahora, pero pienso que da para conversar mucho más. Sí. Y bueno, simplemente con ver tu exposición en el Fórum, Elisa, fue bastante Gracias. interesante y sería bueno profundizar en alguno de esos temas, ¿no? Y Sí, claro, y quedó con ya, corto. sí, y con ya como con Renato quisiera, ahora que ya me adquirí tu libro mediante tu post, voy a leerlo y no sé, pues podemos hacer algo más adelante cuando Claro. procese la información que está en tu libro también, que por fin lo tengo, ¿no? Entonces voy a darle una revisada porque deben haber cosas bien impresionantes ahí. Interesante. Entonces agradecerles a ambos por la disposición y hacer esta especie de, ¿no?, de tertulia entre amigos sobre una noticia tan impresionante que a mí realmente sí, la verdad que me ha descolocado, me han dado ganas de ir. Lamentablemente estamos en esta situación que no Sí, se qué puede pena. viajar con comodidad, Claro. realmente, ¿no? Ni teniendo automóvil, ¿no? Porque realmente tienes que Sí, ir está hasta la difícil. isla y Y algunos sitios están cerrados, no te dejan pasar, entonces sí. sería un viaje a veces en vano. Así que estamos conteniéndonos ahí los exploradores Sí, bastante. esperando el Estoy momento. desesperado, yo estoy desesperado. Sí, imagínate cómo estamos. Ya teníamos pactado varios viajes, imagínate. Ah, ustedes también Sí, ya Sí, iban a teníamos. continuar con los videos. Por supuesto, esa era la idea de Teníamos- continuar con Ah, verdad, videos. ¿no? Y quedamos, creo, en encontrarnos en Cusco también, si es que iban Sí, con. Claro, sí. claro, sí. Una Todo se lástima. cortó por esta situación. ¿no? Bueno, vamos de a pocos retomando lo que se Sí. pueda. Y bueno, si Sí. no, la internet nos permitirá conversar, pues, Eso es lo bueno. esto por lo menos, ¿no? Entonces, yo quisiera brindarles un espacio para que puedan invitarnos a buscar su material. Entonces, no sé, ¿quién puede? Ok, sí. comenzar? Primero agradecerte, Rafa, nuevamente la invitación, que siempre es un gusto estar en esta charla, como tú dices, de amigos y compartir un poquito de cosas de noticias y de nuevas investigaciones. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Facebook como Elisa Blas Blas, me pueden seguir ahí, ahí tenemos todos los posteo todos los videos que están en el canal de Giacomo Longato, así lo van a encontrar como Giacomo Longato, y ahí está la serie de videos muy interesantes que estoy segura que a más de uno les va a interesar y se van a adorar más nuestro país, ¿no? Porque se trata de eso, de revalorar y revitalizar lo que es nuestro pasado. Yo por mi parte también, Rafael, un gran abrazo aquí desde California, te agradezco y realmente veo que también tus videos están haciendo muy populares, te deseo el mayor de los éxitos, eres una persona con mucho ímpetu, con mucho dinamismo y mucha curiosidad, que es lo más importante en todo esto, ¿no? Y bueno, sí, que visiten a YouTube, Giacomo Longato, están todos los videos, inclusive con entrevistas al científico Joseph Davidovich sobre superconcreto andino, y Luis al geólogo Guamán. peruano Luis Guamán, Guamán, sí. que sí, también fue entrevistado y fue parte de esta investigación. Consta eso, nuestros videos, nuestros viajes, y obviamente continuamos haciendo también videos grabados en directo con quien habla, un servidor y Elisa Blas Blas, sobre temas que no solamente abarcan eso, sino de la cultura mochica, de Sí. los Sican, Sipan, ¿no? Que también está sobre el Marcahuasi y los Cierto. 10 lugares más enigmáticos del Perú, que ha sido todo algo muy agradable hacerlo, y nos quedamos cortos porque 10 no hay más de Claro, más, son como 100. Son como 100 para lo haremos de 10 en 10. De 10 en 10, claro. la primera secuela, ¿no? Entonces sí, y tenemos pensado viajar, tenemos un proyecto siempre que estamos conversando, estamos viendo, tomamos nota, intercambiamos información. Nosotros seguimos y espero que la gente también nos siga y difunda los videos. Giacomo Longato, estoy en Instagram como Giacomo R. Longato también me pueden seguir allí y estamos a sus órdenes de todos ustedes. Un saludo a todos los seguidores del amigo Rafael Mercado Benavente. No, muchas gracias a ambos, y yo les recomiendo este video, ¿no? El que han hecho, lo que hemos hablado, lo pueden encontrar también en 2 entregas de las chincanas en tu canal, ¿no? Renato, sí, y hay uno que, no sé cuál de los 2 es, pero uno que es bastante cronológico, es bastante puntual, tiene muchos datos, y ese sirve bastante, ¿ah? Y también Y la porque... parte 1. La parte 1 creo que es, ¿no? Y también muy interesante porque, o sea, no son cosas que tú solo has leído,
que no tendría nada de malo, ¿no? Sino que Claro. tú has vivido, ¿no? Además, has conocido directamente a estas personas y como peruano de la generación a la que perteneces nos conectas, ¿no? Con otros investigadores, ¿no? Entonces es muy importante observar tu trabajo para poder comprender dónde estamos ahora también nosotros, ¿no? Los que venimos después. Así que altamente recomendable todo lo que estás haciendo y, doctor Elisa, pues ya le he dicho, ¿no? 1000 veces, muy interesante lo de las conferencias, así que Muchas vamos a profundizar en Exacto, eso para cuando que guste. también poco a poco vamos Sí, haciendo claro. programas de eso. Sería increíble que nos pueda compartir también por aquí, así que la invitación Cuando está guste. hecha. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Les rogaría que compartan el video, la información, puedan rotarla y denle seguimiento aquí a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a estos investigadores peruanos, ¿no? Que tenemos mucho que aportar al tema Gracias, del Rafa. Perú. Cuídense, amigos. Fuerte abrazo. Estamos en contacto.